Buenos días, a continuación les vamos a exponer el capítulo 9 de la guía del PMBOK que corresponde a la gestión de los recursos del proyecto. La gestión de los recursos del proyecto incluye los procesos para identificar, adquirir, gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Es importante destacar que estos procesos garantizan que los recursos estén disponibles para el director y el equipo del proyecto en el momento y en el lugar adecuados. Se identifican 6 procesos. El primero es planificar la gestión de recursos. Segundo, estimar los recursos de las actividades. Tercero, adquirir los recursos. Cuarto, desarrollar el equipo. Quinto, dirigir al equipo. Sexto, controlar los recursos. A continuación, vamos a explicar de una forma más detallada en qué consiste cada uno de estos procesos. Pero primero debemos entender qué son los recursos. El PMBOK define recursos como a los miembros del equipo o cualquier elemento físico necesario para completar el proyecto. Es decir, nos está clasificando los recursos como el equipo o talento humano y los recursos físicos. El talento humano, por su parte, son aquellos individuos que tienen asignados roles, responsabilidades y que trabajan en conjunto para lograr un objetivo común del proyecto. Es importante la participación de este equipo en la planificación, debido a que ellos pueden aportar su experiencia y adicional esto hace que se fortalezca el compromiso que tienen con el proceso. Por otro lado, los recursos físicos se concentran en la asignación y la utilización de estos recursos, como son el caso de materiales, equipos, suministros, para que se dé una exitosa finalización del proyecto. Esto de una manera eficiente y eficaz. El no poder gestionar y controlar los recursos de manera eficiente es una fuente importante de riesgo para el proyecto. Un aspecto importante a destacar en el talento humano es la labor que cumple el director del proyecto, ya que este tiene una gran responsabilidad, no solamente a nivel general del proyecto, sino con el equipo del proyecto, ya que él debe invertir esfuerzos en la adquisición, gestión, motivación y empoderamiento del equipo del proyecto. También es responsable del desarrollo proactivo de las actitudes y las competencias del equipo, conservando y mejorando al mismo tiempo la satisfacción y motivación del equipo. Y adicional, debe estar atento a un comportamiento profesional y ético, comprometerse a ello y asegurarse de que todos los miembros del equipo adopten el mismo comportamiento. El primer proceso corresponde a planificar la gestión de recursos. Planificar la gestión de recursos es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo. La planificación de recursos se utiliza para determinar e identificar un enfoque a fin de asegurar que haya suficientes recursos disponibles para la exitosa finalización del proyecto. Los recursos del proyecto pueden incluir miembros del equipo, suministros, materiales, equipos, servicios, instalaciones. Una planificación eficaz de los recursos debe tener en cuenta y planificar la disponibilidad o la competencia por los recursos escasos. Estos recursos pueden ser obtenidos a través de activos internos de la organización o desde fuera de la organización por medio de un proceso de adquisición. Otros proyectos pueden estar compitiendo por los mismos recursos, es decir, pueden estar necesitando los mismos recursos que nosotros necesitamos para nuestro proyecto y esto puede afectar significativamente los costos, los cronogramas, los riesgos, la calidad y otros proyectos. Planificar la gestión de recursos nos da como resultado un plan el cual debe incluir la identificación de los recursos. En este primer punto se identifican y cuantifican los requerimientos de recursos tanto de personas como recursos físicos. Seguidamente tenemos la adquisición de los recursos. Aquí se dan orientaciones sobre cómo se debe realizar la adquisición de estos recursos.
Los roles y responsabilidades, aquí se describen los roles, las autoridades, las responsabilidades y las competencias que debe tener cada uno de los miembros del equipo del proyecto. En el organigrama se realiza una representación gráfica de este equipo de trabajo y de sus relaciones de comunicación. Seguidamente, la gestión de recursos del proyecto se da una orientación sobre cómo se debería definir, adquirir, gestionar y liberar los recursos del equipo del proyecto una vez este haya finalizado. En la capacitación tenemos estrategias que se deben implementar para capacitar al equipo de trabajo. Igualmente, en el desarrollo del equipo se gestionan estrategias para mejorar las habilidades del equipo para realizar un seguimiento. En el control de recursos son aquellos métodos que garantizan que los recursos físicos estén disponibles según se presente la necesidad y que la adquisición de los recursos físicos esté optimizada para las necesidades del proyecto. El plan de reconocimiento indica qué tipo de reconocimiento y recompensas se darán a los miembros del equipo. Serían como un plan de incentivos. El siguiente proceso que encontramos es la estimación de los recursos de las actividades. En este proceso se deben estimar los recursos del equipo, el tipo y las cantidades de materiales, equipamientos, suministros que se necesitan para ejecutar los trabajos que se dan en el proyecto. Este proceso se debe llevar a cabo periódicamente según sea necesario. Entre las técnicas y herramientas empleadas para este proceso se encuentra el juicio de expertos, la estimación ascendente, la estimación análoga, estimación paramétrica, análisis de datos, sistema de información para la dirección de proyectos y las reuniones. El juicio de expertos considera el conocimiento de los individuos o grupos que son especializados en planificación y estimación de recursos físicos. La estimación ascendente estima los recursos del equipo y los recursos físicos a nivel de actividad. Luego estos se suman para desarrollar estimaciones de paquetes de trabajo. La estimación análoga busca información con respecto a los recursos de algún proyecto similar y se usa estimaciones para proyectar el futuro. La estimación paramétrica utiliza un algoritmo o una relación estadística entre datos históricos y otras variables para el cálculo de cantidades de recursos necesarias para una actividad. Igualmente, aquí en esta diapositiva podemos ver uno de los productos para este proceso, que es la estructura de desglose de recursos. En el tercer proceso encontramos adquirir los recursos. Este proceso consiste en obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos que son necesarios para completar el proyecto. El beneficio clave de este proceso es que describe y guía la selección de recursos y los asigna a las actividades respectivas. Los recursos necesarios para el proyecto pueden ser internos o externos a la organización. Los recursos internos son asignados de gerentes funcionales o de recursos, mientras que los recursos externos son adquiridos a través de procesos de adquisición. Para la adquisición de los recursos se debe realizar un análisis de decisión con múltiples criterios, como es el caso de la disponibilidad del recurso, el costo, la capacidad, la experiencia, el conocimiento, habilidades, entre otros. Estos últimos hacen referencia al recurso humano, el equipo de trabajo. Al finalizar este proceso, se deben asignar los recursos físicos y el equipo del proyecto mediante documentos. Igualmente se debe entregar un calendario de recursos en el cual se puedan identificar los días hábiles, turnos, inicio y fin del horario normal de negocios, fines de semana, días festivos, cuando cada recurso específico esté disponible. Los calendarios de recursos también especifican cuándo y por cuánto tiempo durante el proyecto estarán disponibles los recursos del equipo y los recursos físicos identificados. El proceso 4, que corresponde a desarrollar el equipo, y el proceso 5,
que corresponde a dirigir al equipo, hacen referencia al talento humano, es decir, a las personas que están vinculadas en el proyecto. En el proceso de desarrollo del equipo se busca mejorar las competencias, la interacción del equipo y el ambiente laboral en general, con el fin de mejorar el desempeño del proyecto. Esto se realiza mediante la potencialización de habilidades interpersonales, sistemas de incentivos, capacitaciones, evaluaciones individuales y de equipo, a fin de identificar cuáles son aquellas áreas que deben ser mejoradas. Por su parte, el proceso 5 consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto. Como sexto y último proceso tenemos controlar los recursos. Este proceso se encarga de asegurar que los recursos físicos asignados y adjudicados al proyecto estén disponibles tal y como se planificó, así como también se encarga de monitorear la utilización de los recursos planificados frente a lo real y tomar las acciones correctivas que sean necesarias. Este proceso se debe llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto, durante todas las fases y durante todo el ciclo de vida del mismo. Los recursos necesarios para el proyecto deben ser asignados y liberados en el momento correcto, en el lugar correcto, en la cantidad justa, para que el proyecto pueda continuar sin ningún tipo de retraso. El proceso de controlar los recursos se encarga exclusivamente de los recursos físicos, mientras que los dos procesos anteriores se encargan de controlar y dirigir al equipo de trabajo. Para la actualización de la asignación de recursos, es necesario saber qué recursos reales se han utilizado hasta la fecha y cuáles siguen siendo necesarios. Esto es hecho principalmente mediante la revisión del uso del desempeño hasta la fecha. Controlar los recursos tiene que ver con monitorear los consumos de recursos, identificar y hacer frente a la escasez o superávit de recursos de manera oportuna, garantizar que los recursos sean utilizados y liberados de acuerdo con el plan y las necesidades del proyecto, informar a los interesados pertinentes si surgen problemas con los recursos relevantes, influir en los factores que pueden originar cambios en la utilización de los recursos y gestionar los cambios aprobados conforme se producen. Cualquier cambio en la línea base del cronograma o de los costos solo se puede aprobar a través del proceso de realizar el control integrado de cambios. Finalmente, como les indicamos al principio de la presentación, la bibliografía empleada es la Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, sexta edición. Les agradecemos la atención prestada.